Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Dedito, Devocional Diario para Todos. Hoy es viernes 17 de febrero. El día de hoy nos corresponde escudriñar Levítico 21, Levítico 22 y Mateo capítulo 28. Hoy tenemos la oportunidad nuevamente de contar con la participación de Mirta Cordero desde Córdoba, Argentina. Bienvenida, Mirta, nuevamente a Dedito, Devocional Diario para Todos. Muchas gracias, Pastor. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir esta porción de la Escritura para poder leerla y comentarla. Estoy muy agradecida y bueno, una vez más le pido al Espíritu Santo nos dé las palabras para poder llegar a las personas que nos escuchan en esta oportunidad, en este día. Muy bien. A los amigos que nos escuchan, gracias por participar, darle like, agregar algún comentario, compartir con otros. Eso ayuda a que los algoritmos de las diferentes redes sociales pues, nos recomienden a otras personas que están leyendo la Biblia. En este programa, que no es teológico, no es académico, se trata de personas que están con, vamos a llamarlo así, con la necesidad o con el deseo, con la emoción de, de leer, de escudriñar las escrituras. Bueno, entonces se trata de eso. No estamos promoviendo algún tipo de teología especial, simplemente queremos que más y más y más y más personas estén leyendo la Biblia, sacando tiempo diariamente con Dios. La guía que estamos siguiendo aparece en la Biblia de las Américas. En la parte final le hemos tomado una foto, lo hemos puesto en el grupo en Facebook, que se llama Café y Oración. Ahí puede ir a la sección de guías, a la sección de archivos y poder descargar esta guía. Bueno, Mirta, vamos entonces con Levítico 21. Recordemos que Levítico fue el periodo de tiempo en el que Dios dio todas esas instrucciones. Fueron 45 días allí en la península del Sinaí, hablando de los sacerdotes, de las ofrendas, de las vestiduras, de las impurezas, inmundicias. Yo lo he llamado en este tiempo, Dios está tratando de crear una nueva cultura. Tenía que desligarse de todos los elementos culturales de Egipto y tenía que prepararse para que no se contaminaran con las culturas de los pueblos con los que iban a, comillas, a desplazar para la tierra que Él les había dado. Entonces, Dios quería crear una nueva cultura, pero qué difícil la creación de cultura. Sí. De hecho, me gusta porque cuando se habla de santidad, el término que usa la versión TLA, traducción lenguaje actual, cada vez que dice Dios es santo, dice Dios es diferente. Ustedes deben ser santos, dice, ustedes deben ser diferentes porque yo soy diferente. Me gusta mucho esa forma de connotación de lo que es santidad. Santidad es ser diferente a la cultura del mundo. Eso es santidad. Porque a veces, oye, pero tú, ¿cómo vas a decir que eres santo si todavía tienes malos pensamientos, si todavía eres medio perezoso, si todavía no sé qué? No, espérate. Es una cultura diferente. Y una Sí. cultura se crea con elementos culturales poco a poco. Ahí vamos en ese caminar. La cultura incluye pues formas de comer, que no comer. Ahí se habla de cosas raras, tocar cadáveres, y uno dice, pero ¿por qué habla de esto? Porque la cultura de la época, de esos 7 pueblos, ahorita no me acuerdo, una de esas 7 naciones dejaba los muertos sobre la superficie. Ujú. ¿Sabe, Mirta, que hay pueblos en Indonesia y en México donde sacan los muertos y los dejan un tiempo con los familiares, lo desentierran cada año, lo dejan un tiempo con los familiares, vuelven y lo entierran? O sea, y Dios quería que esa cultura de acercamiento con la muerte, cuando la gente se tatuaba, no es como ahorita que se tatúan porque están enamorados. En ese tiempo la gente se tatuaba era por conectarse con los dioses que les acercaban al reino de la muerte. Entonces, había toda una connotación de la muerte, de la inmoralidad. O sea, yo digo que practicaban todo lo que los animales hacen. Entonces Dios quería separar eso Sí.
en salud pública, en manejo sexual, quería separarlo de lo que era la cultura. Y bueno, Dios está en esa, creando, entonces cuando hablamos de santidad en los sacerdotes, qué es santo, qué no es santo, es un establecimiento de elementos culturales, ¿no? Veámoslo así. Entonces, detrás de todo eso hay un trasfondo médico, científico, biológico y también debe ser espiritual. Entonces, pues, aprovechemos el tiempo en Levítico para pensar, bueno, ¿y por qué Dios dijo eso? ¿Y cómo lo podemos aplicar hoy? Eso es como el esfuerzo que yo estoy haciendo. Bueno, ¿por qué Dios dijo eso? Me pongo a pensar, ¿y cómo lo puedo aplicar hoy? Ah, no tiene aplicación. Ah, está bien, no tiene aplicación. O sí tiene aplicación, o qué querrá decir, qué hay detrás de eso. Es eso. Y ahí vamos leyendo, escudriñando, y el Señor es bueno porque todos los días nos va dando cosas nuevas, sentires nuevos. Vamos aumentando nuestra luz, nuestra iluminación, como ese nivel de justicia, de verdad. Y yo diría, eh, para hablar del nuevo pacto, tenemos que entender el antiguo pacto para poder establecer los distingos, qué cambió, qué pasó, por qué es, qué se aplica, qué no aplica o qué aplica, pero está ahí un trasfondo. Entonces, si Dios me dice a mí que no toque un cadáver, vamos a hablar de eso, Ujú. pues porque me hace inmundo o me hace impuro, pues yo digo, vea, interesante, algo debe tener, Sí. algo debe tener, algo debe tener. Tengo un amigo que es postdoctor en biomedicina médica y me dice que han tomado fotografías de lo que pasa alrededor de la muerte y hay campos energéticos, Ujú. ¿sí? Campos energéticos que se mueven y cosas y es la ciencia, nuevas, viendo lo que sucede. Entonces, cómo se mueven también, ellos no lo ven así, pero cómo se mueven seres espirituales que roban energía, Sí. cosas energéticas que roban energía. Entonces, pues si usted está deprimido y se va para un cementerio, para un hospital donde hay gente fallecida, pues seguramente que viene más triste o se le bajan las defensas y le da gripa o alguna cosa sucede. Entonces, no es para que cuando uno tenga que ir, pues uno tiene que ir, porque pues, si es la mamá, el papá, un hermano, pues uno tiene que estar ahí, ¿sí? Pero de todas maneras, no perder de vista que son prevenciones que uno puede tener, ¿sí? Sí, una de las cosas que yo veo con esto es que siempre las advertencias que el Padre nos hace a través de su palabra es para cuidado de nosotros mismos, es para nuestro propio beneficio porque Él sabe lo que nos hace mal. Entonces, ciertamente, como usted decía, cuando uno visita un cementerio, cuando va a un velorio, o te impregnas de la energía que se está moviendo en ese lugar. Y no puedes estar, por supuesto, como dicen ahora, tu frecuencia no va a ser la misma que como cuando oras. Ah, Y tu frecuencia baja. Entonces, si tu frecuencia bueno, baja y eres sacerdote, ¿cómo vas a hacer para comunicarte con Dios? ¿O cómo vas a, a tener el entendimiento de lo que Él te está queriendo decir si tu frecuencia está baja? Eso, así es como yo lo veo y lo aplico a mi vida. Y ¿sí? siempre, y entonces ahora no es que yo me diga, bueno, sí, soy la suma sacerdota, ni mucho menos, pero a mí nunca me ha gustado ir a velorios. O sea, cuando yo voy a un velorio es porque es alguien de verdad, de Por verdad. obligación. O sea, alguien muy querido, muy importante, de lo contrario, no. Sí, Sí. sí, uno lo hace Ujú. Sí, por obligación, porque el mundo espiritual se mueve sí, fuertemente en esos sitios. Como decía el apóstol Peter Wagner, en tantos libros que escribió de guerra espiritual, él hablaba de la densidad de demonios por metro cuadrado, no es lo mismo en un cementerio claro, que en el centro de la ciudad, que en un hotel dentro del centro de la ciudad o un hotel en las afueras de la ciudad, ¿sí? sí, Entonces, y pues lo dice Peter Wagner, ¿verdad? Que por algo lo diría. sí, Algo sabía él que ahí algunos estamos tratando de aprender qué fue lo que él, por qué él lo decía. Entonces, sí. pues bueno, Bueno, eh, vamos entonces a abordar Levítico 21, que tiene que ver con la santidad o con, voy a utilizar el término TLA,
¿por qué los sacerdotes de Dios deben ser diferentes? Ahora, si Cierto. todos somos sacerdotes en el nuevo pacto, en un reino de sacerdotes, pues miremos por qué tenemos que ser diferentes a los demás. Ujú, Tenemos que ser diferentes a los demás. sí. Y Bueno, es más, el mundo espera que seamos diferentes. La gente que no tiene, que no es cristiana, espera de nosotros eso, que seamos diferentes. así es. Entonces, bueno. Bueno, lo voy a leer de la TLA porque también me llamó la atención de cómo lo leí en la Biblia textual y en la TLA y está aquí un poquito más claro en la TLA. Dice el versículo 1. Dios ordenó a Moisés que les diera a los hijos de Aarón las siguientes instrucciones. 2 puntos. Entonces nos dice a nosotros que ya estamos en el sacerdocio, en la era del sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Que dice que somos su pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, nos dice, ustedes son sacerdotes y no deben tocar un cadáver, pues se volverán impuros. El único cadáver que podrían tocar sería el de algún familiar o pariente cercano. Por ejemplo, podrían tocar el cadáver de una hermana que nunca se haya casado y que haya vivido con ustedes, pero si estuvo casada no deberán tocar su cadáver. Está raro Esto, eso. ¿ah? Está raro eso. Claro, porque no es el mismo vínculo de una persona que vive contigo en tu casa todos los días a alguien que se independizó, que ya se hizo una sola carne con otra persona, Claro, eh, que ya se impregnó de otras cosas que no son lo tuyo. Y por eso lo hace esa salvedad. O sea, si es una hermana que vive contigo en tu casa, que no se ha casado, ok, es de tu núcleo, de tu más cercano. Pero si ya se fue de la casa, no, ya ella tiene su familia y ya serán los de su casa los que se encargarán de ella, ¿verdad? Su nueva familia. así es. El versículo 5 dice, no deberán afeitarse. Yo quiero hacer aquí la salvedad que cuando dice no deben tocar, no es que es una opción, es que está prohibido. ¿Ok? Porque más adelante dice, porque dice, ay, bueno, yo no debo, qué sé yo, comer torta en las tardes, pero lo hago. O sea, ¿verdad? Pero aquí dice, podrían. El único cadáver que podrían tocar sería el de alguien cercano a tu casa, de tu casa, de los de tu casa. El 5 dice, no deberían afeitarse la cabeza ni recortarse la barba, ni herir su cuerpo como hace la gente cuando está de luto. Yo estuve investigando, ¿verdad? Y él lo dice, ¿verdad? Por esta misma cuestión de la cultura de la que ellos venían, porque eso era una costumbre pagana de raparse, afeitarse y cortarse. De incluso se cortaban y eso implicaba un derramamiento de sangre y donde hay derramamiento de sangre hay pacto. Entonces, como estamos entrando a una nueva cultura, ya nosotros no debemos hacer las cosas que se hacen a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, afeitarse la cabeza, ni recortarse la barba, ni herir su cuerpo, como lo hace la gente que está de luto. Y la Biblia textual habla de un término que se llama tonsura, que dice que es un rito religioso que consiste en rasurar o afeitarse parte o todo el pelo del cuero cabelludo como signo de devoción religiosa o humildad. Esto lo hacían los sacerdotes de medievales, ¿verdad? Como una señal. Ah, me rapo la cabeza porque estoy de luto, estoy triste. Me acuerdo que cuando yo llegué a Argentina, aquí con Ruth, se leían unos libros por Transformación Argentina y me acuerdo que en una de las clases de ese libro decía que el estar triste era pecado. ¿Yo qué? El autor decía que eso era pecado, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. O sea, cuando yo estoy triste y digo a la gente, ay, estoy triste y me doy golpes en el pecho, estoy negando el gozo de Dios en mi vida. Y Él dice en su palabra que nosotros nos gocemos. O sea, no es que de repente como en algunas culturas, ay, se murió mi mamá, voy a hacer fiesta. No,
Pero para eso también está la palabra que si nosotros creemos, seremos salvos nosotros y nuestra casa, y que las personas que partan primero se van con Cristo, que nos vamos a ver otra vez, que no estemos tristes, nos dice Pablo cuando nos dice eso. Entonces, es cambiar la cultura. O sea, no es que el mundo se acabó porque un ser cercano se nos murió. O sea, y lo digo yo que he perdido muchas personas, mi papá, mi mamá, una hermana, o sea, gente, recientemente mi cuñado, y no digo que no duela, pero la gente no tiene por qué estar viendo el desgarramiento, porque a veces ya es algo como que histriónico. O sea, vean todos, estoy triste, tengan compasión de mí. ¿Sí? O sea, es como que una cosa de una mesura, y más si somos sacerdotes, porque ¿dónde está tu Dios? O sea, ¿cómo es eso que el mundo se te acabó? Porque, o sea, no, por eso hace esa salvedad. El 7 dice, no deben tomar por esposa a una prostituta, ni a una divorciada, ni a una mujer que haya sido violada. Recuerden que ustedes están consagrados a mi servicio. Bueno, una mujer que fue violada no es culpa de ella, ¿verdad? Pero para ser esposa de un sumo sacerdote, aquí dice que no, que no. Mirta, claro que aquí los primeros versículos está hablando de los sacerdotes en general. Sí, Después del versículo 10 habla del sumo sacerdote. sí, sí, es verdad. Sí, 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 Entonces, sí, claro, esto es como duro, ¿no? sí, Parece como muy fuerte esto. sí, Eh, Parece como muy fuerte esto, ¿no? Pero sabe que, porque hay una realidad, quitémosle la carga emocional de lo positivo a lo negativo, hay una realidad, y es que la descendencia va a cargar con esa herencia. claro. Voy a decirlo de alguna manera. Una mujer violada, claro, no es culpable, es abusada. Por ese abuso, haz de cuenta que en el mundo espiritual tiene como un letrero que dice, fui violada, me pueden violar. O sea, ahí están al acecho los hombres demonizados a querer abusar de esa niña, esa joven. Pero sabe que si esa iniquidad no es tratada, Sí, sus hijas pueden ser violadas, sus nietas pueden ser violadas. eso. Cuando hay un patrón de 2, 3, 4 generaciones de violaciones, oh sorpresa, aparece la prostitución. En ese tiempo la prostitución que se daba no era por placer, ni era por aventura. En ese tiempo la mayor tipo de prostitución era porque era asociada a celebraciones religiosas. Es decir, el practicar una religión te llevaba a prostituirse. Sí. Entonces, a prestar esos servicios de prostitución. Entonces, sí suena duro, pero hay que darle contexto para que no veamos un Dios machista, un Dios duro, pues. Sí. Entonces, ¿qué se hace hoy en día? Vamos a decir ¿qué haría yo hoy en día como pastor? Llega un joven y me dice, mira, aquí está mi novia y mi novia fue violada. Yo lo que diría es, tratemos la iniquidad, hagamos un tema de limpieza, de ser limpia esa iniquidad y procedan a casarse. ¿Me hago entender? Es como que fue violada espiritualmente, quitemos ese efecto espiritual, ¿sí? Sí, Y ya. Es decir, eso es lo que yo haría como para claro. tratar de armonizar, ¿sí? Porque tratar de armonizar ese tema. Entonces, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, ministraciones de iniquidades previas al matrimonio. Claro, estoy completamente de acuerdo, porque tampoco es que podemos ser así que, bueno, encima de que fue violada es desechada y más nunca se va a poder casar con un hombre que la honre, que ame. O sea, de hecho no es así. Ese no es el corazón del Padre. Así que Bueno, sí, estoy de acuerdo. bueno. El 8 dice, deben apartarse de todo lo malo porque ustedes son quienes me presentan el pan dedicado en mi honor. Deben ser diferentes porque yo soy un Dios diferente.
Eso. Soy el Dios de Israel y a ustedes los he hecho diferentes. Así Esto es. nos da una esperanza, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros en nuestra carne podríamos decir, es que yo no puedo hacer eso. Eso está muy arraigado dentro de mí y yo no puedo. Y ciertamente, tal vez nosotros en nuestra fuerza no podemos, pero Él ya nos hizo diferente. Él ya nos apartó. Claro. Entonces, me gusta como lo dice aquí el 8, dice, yo soy el Dios de Israel y a ustedes los he hecho diferentes. O sea, Él nos dio esa capacidad. Ujú. Nueva naturaleza, nuevas Sí. criaturas. El 9 dice, si la hija de un sacerdote se entrega al servicio de otros dioses como prostituta, y aquí Eso. aclara lo que usted ya venía diciendo, avergüenza a su padre y deberá morir quemada. La Chan, hoguera. La hoguera. sí, la hoguera. Es algo bueno. Instrucciones acerca del jefe de los sacerdotes. El jefe de los sacerdotes es más importante de todos los sacerdotes, pues cuando fue consagrado a mi servicio recibió el traje sacerdotal y sobre su cabeza se derramó el aceite de consagrar. Por eso, el jefe de los sacerdotes no deberá llevar suelto el cabello ni romperse su ropa en señal de luto. O sea, él es la máxima representación y de él se espera templanza, el fruto del Espíritu Santo. O sea, si nosotros somos sacerdotes, o en este caso, él es sumo sacerdote, Claro. debe tener las lámparas del Espíritu encendidas y el fruto del Espíritu, una de las características del fruto del Espíritu es la templanza, el dominio propio. Sí, conozco muchas, he visto gente que se le quiere tirar al hoyo, que lo entierran con el muerto, o sea, como que el dolor es tan grande y no, o sea, son conductas que yo no juzgo, nunca me ha pasado ni no, pero cada quien es como es, pero sí debemos tener templanza. Correcto. No deberá salir del santuario ni acercarse a ningún cadáver, aunque se trate de su padre o de su madre, porque se volverá impuro y hará impuro el santuario. Yo su Dios, yo soy su Dios y lo he consagrado a mi servicio, derramando sobre su cabeza el aceite de consagrar. Es más estricto en este caso. El sumo sacerdote ni que sea la mamá. El jefe de los sacerdotes deberá casarse con una parienta suya que nunca haya tenido relaciones sexuales. No se casará con una mujer violada, ni con una viuda o divorciada, ni con una prostituta. Volvemos al mismo tema, porque una persona que haya tenido relaciones sexuales con otra, se hace una carne con esa persona y todos los chuquis y las iniquidades que tenga la otra persona se las trae. Y eso se lo lleva al sumo sacerdote. Yo siempre pongo, o sea, para mí fue tan claro y lo pude entender una vez una valla publicitaria que había en Barinas, en mi ciudad, en la ciudad donde yo nací. Era un cartel de la propaganda contra el SIDA, ¿verdad? Y decía, ¿verdad? Hablaba de la prevención contra el SIDA y de por qué la gente tenía que usar preservativos y esas cosas. Y decía, porque cuando tú te acuestas con una persona que tiene SIDA, te estás acostando con todas sus parejas anteriores. Lo decía esa publicidad en el año Chocoplum, hace como 20 años, y yo decía, wow. Claro. O sea, y es así. O sea, te estás con todas las personas. Si fueran hace en la primera o la segunda pareja y esa lo tuvo, todas las demás personas se contaminan. Y así Claro. es en el ámbito espiritual. Así es. Ajá, el 15 dice, de esta manera sus descendientes siempre serán aptos para mi servicio, lo que hablaba. Yo, el Dios de Israel, he consagrado al jefe de los sacerdotes para mi servicio. Y él espera que, bueno, que sea el linaje y que los hijos sean puros, pues, que no tengan Ah, esa... libre de iniquidad. Ujú. Defectos que impiden ser sacerdote. Dios ordenó a Moisés que le diera a su hermano Aarón las siguientes instrucciones. Si alguno de sus descendientes tiene algún defecto físico, no podrá acercarse a mi altar para presentarme las ofrendas que se queman en mi honor. No podrá ser mi sacerdote. Nadie que sea ciego, visco, cojo, manco, jorobado, enano o que esté deforme.
que tenga alguna enfermedad de la piel o que tenga los testículos aplastados. Esto no es que Dios discrimine a las personas que tengan estas características. Seguimos con el mismo tema, es la iniquidad, porque una persona que nace con estas características es producto de la iniquidad. ¿Sí? Así lo entiendo yo. El 22 dice, los que tengan alguno de estos defectos podrán participar de las mejores ofrendas que los israelitas me presenten, pero no podrán entrar más allá de la cortina del santuario, ni podrán acercarse a mi altar. Si lo hicieran, mi santuario quedaría impuro. Yo, el Dios de Israel, los he consagrado a mi servicio. Moisés dio todas estas instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. Aquí termina el 21. Mirta, hoy en día, ¿cómo podríamos aplicar eso de esos defectos? Podríamos decir que el sacerdote para ministrar a otros, o sea, sacerdote de pueblo, no autosacerdote, ¿no? Sino sacerdote de pueblo, si esos defectos son espirituales, ¿eso lo incapacita para ministrar a otros? Y yo Si son creería que defectos sí. espirituales, Yo creería que sí, porque de lo que uno tiene, uno ministra. O sea, sí, el Espíritu Santo y todo, pero tú impartes lo que eres. sé que podríamos decir que un sacerdote puede tener restricciones o defectos espirituales que le impidan ministrar a otros. Claro, porque yo entiendo por lo menos que mi caso particular, a mí Dios me habilita para sanidad de las lesiones de mano, ¿sí? Porque yo tuve un accidente de tránsito y los dedos me quedaron así y bueno, y los doctores decían que eso no se iba a curar. Y a mí Dios me sanó la mano. O sea, después de mi accidente yo no iba a poder tener la movilidad de mis manos. Y aquí está. Esto yo no lo podía hacer. Entonces, al yo recibir esa sanidad, entiendo que, bueno, mi fe aumentó en esa área y que Dios me dio la autoridad para poder decirle a otro y orar por esa persona, por las manos de alguien. Pero si yo tengo las manos así y voy a orar por las manos así, ¿qué le voy a decir? ¿Estaría negando como el poder de Dios o como no dando el testimonio adecuado? O sea, primero no me va a creer, o sea, esta no se arregla ni su mano y me va a venir por ahora por la mía. O sea, la gente no me va a reconocer ninguna autoridad por eso. Claro, puede ser como una piedra, como un tropiezo, ¿no? Como una Sí, mala publicidad que las tinieblas le pueden hacer. sí, Es lo que se llama obtener favor con el pueblo, ¿no? sí, Hay que tener cierta imagen, favor. Pues, en fin. Sí, entonces amigos que son sacerdotes de casa, pues es como el ejemplo de un padre con los hijos o sacerdote en iglesia, pues nadie puede llevar a otros a un lugar que desconoce, ujú, sí, ¿sí? Nadie puede llevar a otros a un lugar que desconoce. Entonces, ahí aparecen, bueno, temas sí, de hasta dónde puede ministrar y hasta dónde puede llevar. sí. Eh, Suena como muy revolucionario lo que decía el apóstol John Kelly, cuando decía, si tu pastor mm, nunca lee la Biblia, estoy exagerando, porque él no lo dijo, pero Ujú, parafraseando, si tu pastor nunca lee la Biblia, pues ¿cómo te va a enseñar algo de la Biblia, sí? claro, Y por eso hablaba de asignarle diferentes pastores a una nueva persona, asignarle 4 parejas pastorales a cada persona, porque decía, el pastor te va a llevar hasta el lugar que él conoce, sí, hasta el nivel al que él llegado a llegar. Tiene la razón. Entonces, sí, tiene razón. Tiene razón. Bueno, Mirta, vámonos entonces con el 22, Levítico sí. 22.
Bueno, el versículo 1 dice, Dios ordenó a Moisés que instruyera a Aarón y a sus hijos en cuanto a las ofrendas presentadas en su honor. Los sacerdotes debían tratarlas con mucho respeto, porque eran ofrendas muy especiales, llevadas por los israelitas. Les dijo, si algún sacerdote me presenta estas ofrendas especiales mientras se encuentre impuro, no volverá a presentarse ante mí. Yo soy el Dios de Israel y estas son las ofrendas de mi pueblo. Si algún sacerdote tiene una infección en la piel o en el pene, no podrá comer de estas ofrendas especiales hasta que se haya purificado. Ningún sacerdote debe tocar algo que haya estado en contacto con un cadáver, ni tocar a un hombre que tenga una infección en su pene. Tampoco debe tocar a un reptil o a un hombre que haya sido declarado impuro. Si toca alguna de estas cosas, quedará impuro hasta el anochecer y no podrá comer de las ofrendas especiales si no se baña antes. Y aquí no se vale que la gente no me está viendo, que no sabe, que yo no sé, que bla, bla, bla. No, esto es apartado porque en el versículo anterior donde dice que no se volverá a presentar delante de mí, lo dice en el 3. Me recuerda a los hijos de Aarón que presentaron fuego extraño y murieron. Entonces, eso. El 8 dice, ningún sacerdote debe volverse impuro por comer carne de animales que se hayan encontrado muertos o destrozados por las fieras. Yo soy el Dios de Israel. El 9, todos los sacerdotes deben cumplir con este mandamiento. Si no lo cumplen, morirán. Aquí lo aclara. O sea, no, por eso digo, no es que no te esté viendo nadie, no es que no, sino que si no cumples eso, morirá. Yo, el Dios de Israel, lo he consagrado a mi servicio. De las ofrendas especiales solo podrán comer los sacerdotes, sus familias y sus esclavos. Ningún empleado o invitado de un sacerdote podrá comer de ellas. El 12 dice, si la hija de un sacerdote se casa con un hombre que no es sacerdote, ella no podrá ya comer de las ofrendas especiales, pero podrá comer de ellas si llega a quedar viuda o su esposo se divorcia de ella sin haber tenido hijos y ella vuelve a la casa de su padre. Me llama la atención que dice sin haber tenido hijos. O sea, podrá quedar viuda, pero si tuvo hijos, no. Tremendo, ¿no? Ujú. Tremendo porque aquí se habla del sustento sacerdotal que tienen que ver con las ofrendas. ¿A quién puede vivir de las ofrendas? Pero también en el 22:12, cuando habla de que de la hija de un sacerdote se casa con un hombre que no es sacerdote. O sea, dice que no es que diga la hija del sacerdote, papá, yo me caso con el que sea porque es mi vida. No, es que el propósito es que se case con un sacerdote. O sea, con un hijo de Dios, para ponerlo en los términos de Claro, hoy. Que una hija de una familia creyente se case con alguien que sea creyente, a ponerlo en claro, términos que se entiendan. Entonces, eh, mm, para poder disfrutar de los bienes materiales. sí. Sí, el 14 dice, si alguien sin darse cuenta come de las ofrendas especiales, tendrá que pagárselas al sacerdote añadiendo un 20% más de su valor. Por lo tanto, no menosprecien, o sea, aquí esta es la palabra clave, no menosprecien estas ofrendas porque los israelitas las han presentado en mi honor. Quien las cometerá un pecado. Yo, el Dios de Israel, los he consagrado a mi servicio. Esto tiene como el objetivo de infundir un temor santo. O sea, no es pan con queso lo que estás acá, no, es las ofrendas consagradas a Dios. O sea, tiene un respeto, ¿sí? Y es como que el respeto a Dios directamente, ¿sí? Así lo veo yo. Tremendo. Dice el 17, Dios ordenó a Moisés que les diera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas las siguientes instrucciones, 2 puntos.
Si un israelita o algún extranjero que viva en el país quiere quemar en mi honor un animal, ya sea para cumplir una promesa o porque le nace del corazón ofrecérmela, deberá ofrecerme un ternero, un cordero o un chivo. Ese animal no deberá tener ningún defecto, de lo contrario yo no lo aceptaré. O sea, para Dios lo mejor. Eso fue lo que hizo la diferencia entre Caín y Abel. La mejor ofrenda es la que le agrada a Dios, Claro. porque Dios siempre te da lo mejor. Él no te da cosas defectuosas, ni a media. Y Él es el rey. O sea, es como que de repente uno diga, bueno, le voy a llevar una ofrenda a un rey de la tierra. Primero, uno allá no se presenta mal vestido, ni hediondo, ni despeinado. Y siempre, siempre es cultura darle un buen obsequio al rey. Usted no se le va a aparecer con qué sé yo. Siempre es valioso. Y si eso se hace con los reyes de la tierra culturalmente, ¿cuánto más no se hará con Dios? Así ¿Sí? es. Y dice, yo no lo aceptaré. O sea, lo que sea defectuoso, yo no lo aceptaré. El 21 dice, si alguien me presenta una ofrenda para pedirme salud y bienestar, una ofrenda para pedirme salud y bienestar, deberá presentarme un animal sin defecto. Es lo que venimos hablando. Si yo quiero ir delante de la presencia del Señor para pedirle salud y bienestar, preséntate Ofrenda con de una paz. ofrenda. Él lo Sí, son las, espera. ¿Ah? ujú, así es. Sí, son las llamadas ofrendas de paz estas Claro, ofrendas de paz que están ahí medio escondidas, pero que hoy se pueden usar inclusive, las ofrendas de paz. claro. No ofrezcan en mi altar ningún animal ciego, ni lastimado, ni mutilado, ni con llagas o con sarna. Tampoco me ofrezcan animales que tengan los testículos aplastados, hundidos, cortados o arrancados. Si el ternero o el cordero que van a ofrecerme está deforme, podrán presentarlo como ofrenda voluntaria, pero no en cumplimiento de una promesa. El 25, no reciban de ningún extranjero esta clase de animales para presentármelos como ofrenda. Yo no aceptaré ningún animal defectuoso. Es que yo creo que eso no se nos debería ni de cruzar por la mente. Darle algo defectuoso, porque vuelvo y repito, uno a una persona en eminencia no le va a dar una cosa fea. ¿Sí? O sea, mucho menos a Dios. El 26 dice, Dios le dijo a Moisés, cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, se quedará con su madre 7 días. Después del 8º día podrán presentármelo como ofrenda. No maten en un mismo día una vaca junto con su cría o una abeja con su cría. Cuando me presenten una ofrenda de acción de gracias, háganlo de tal manera que yo la reciba con agrado, ¿bien? Con agrado. Porque es como que a uno mismo le van a dar un regalo feo, torcido, choreto, pues, no Claro, puede decir que le va a gustar. O sea, así uno es. quiere que le regalen algo lindo, ¿sí? El 30 dice, deberán comerse la carne ese mismo día y no dejar nada para el día siguiente. Yo soy el Dios de Israel. Israelita. Ay, es así como casi que por favor. Cumplan mis mandamientos y no ofendan mi nombre, pues es sagrado. Y todos deben mostrarme el debido respeto. Yo soy el Dios de Israel, que los saco de Egipto para convertirlos en un pueblo diferente de los demás. O sea, casi que, ¿qué parte de yo soy el Dios poderoso no han entendido? Sí, esa es la clave. Una nueva cultura. Los Sí, sacó de Egipto para convertirlos en un pueblo diferente a los demás pueblos. Una cultura diferente. Mucho trabajo el que tuvo que hacer Dios para crear una cultura. sí, ¿Sí? Y son elementos culturales que un elemento cultural puede ser reemplazado por otro elemento cultural. Del antiguo pacto puede ser reemplazado por otro elemento cultural en el nuevo pacto. Sin embargo, el espíritu de lo que hay es el mismo. ¿Sí? La obediencia, el cuidado, la salud, el tema de las ofrendas, el tema del respeto debido al nombre de Dios. Bueno, sí, ya la instrumentalización puede cambiar. Lo que no debe, lo que
se sostiene es el fondo, el para qué, ese tema, ese sentido, por ejemplo, en el caso de las ofrendas, en el caso de los animales. Pues hoy en día no es común, salvo excepto que haya campos o gente en el campo, pero hoy en día no estamos en una sociedad agrícola, ganadera, donde la gente pues ofrende cereales o animales, sino en una sociedad donde la gente vive en las ciudades, Ujú. donde tiene un trabajo que no tiene que ver con vacas ni con ovejas. Pero aquí deja entrever algo que es como la calidad de la ofrenda, ¿no? Sí. El sentido de la ofrenda, la calidad y el sentido, si es de acción de gracias o es para pedir paz, bienestar, salud, ¿cuál es el sentido? Entonces, pues que eso nos ayude para cuando ofrendemos, pues se trata de ser ofrendadores en cantidad, porque dice que el nuevo pacto, que en la medida en que sembremos abundante, pues abundante recogemos. Si poco, recogemos poco. O sea, la cantidad tiene una ley, la calidad también tiene una ley. O sea, Ujú. hagamos las cosas con calidad y con cantidad. En fin, a Yo cada siempre, uno sabrá sí, cómo sacarle como la esencia, ¿no? yo siempre veo, por lo menos mi relación con Dios, como cuando uno está enamorado, ¿verdad? Cuando uno ama, uno hace lo posible por agradar a la persona y la persona hace lo posible por agradarlo a uno, o sea, darle regalos. Yo por lo menos a Noelma, yo no le voy a regalar algo malo, algo feo, algo que yo sepa que a él no le guste. Ya yo con el tiempo que tengo viviendo con él sé que le gusta. Entonces, eso le regalo. ¿Por qué? Por amor. Así con Dios más todavía. Si ya él me está dando las instrucciones de que él quiere lo mejor de mí, entonces eso le doy. ¿Por qué? Porque yo lo amo y porque yo sé que él me ama. Aquí hay algo importante que está diciendo Mirta, como a las esposas, y ahí también aplica para nosotros los que somos esposos. Los regalos son un tipo de ofrenda, fíjese, Sí. y es una manera de mostrar respeto. Ujú. Wow, una manera de mostrar respeto es que, que cumplió años, que tal celebración, no importa, no, hay que mostrar el respeto, o sea, sí Sí, importa. sí importa. Wow. Bueno, amigos que nos escuchan, si usted tiene, acuérdese del aniversario de su cónyuge y muestre el debido respeto. Pórtese bien con los regalos. Eso Sí, nos sea está aquí generoso. exhortando Mirta Cordero. Desde Córdoba, Argentina, nos está exhortando a toditos. Aquí no se Sí, escapa ninguno. sí, seamos generosos. Sí, Muy bien, Mirta. Pues muy claro que cada uno aproveche de la mejor manera que la palabra nos habla a cada uno. Bueno, la sí, palabra no vuelve a Dios vacía. Ella no. viene, se queda y anida entre nosotros y nosotros somos tierra, la palabra son como semillas que deben encontrar la buena tierra, ¿no? Que no se nos olvide, que no se nos pierda, que no dejemos que las aves del cielo vengan y nos roben, no nos Ujú. endurezcamos nuestro corazón, simplemente preguntemos, Señor, y como decimos en México, ¿y qué onda con esto? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que me quieres decir con esto? Sí, ¿Sí? ¿Y esto qué, cómo aplica para mi vida? sí, Interesante, Mirta, esto de los regalos para mostrar respeto. Qué importante. exacto. Sí, es muy Y las importante. mamás, cuando llegue el Día del Padre, no le diga a los hijos, no importa que es el Día del Padre, no importa, tranquilos, no se esfuercen, no, decir, conforme a tus capacidades, presenten el debido respeto a tu papá. Y lo mismo el cumpleaños de la mamá o el Día de la Madre, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Muestren respeto por su mamá. Ya qué interesante eso. Vean, Sí, eh, una buena, una buena aplicación. Les hemos encontrado el tema de los regalos porque eso hace parte del mundo de las ofrendas. sí, hace parte. Mirta, Hace nos vamos parte. entonces, perdón. No, no, que sí, que hace parte, decía. Bueno, Mirta, un tema pero muy de estos tiempos, de que somos hijos de la resurrección, que si Sí, Cristo hubiera muerto pero no hubiera sido resucitado, pues no tendría sentido estar militando en en este camino.
pero él resucitó. Entonces Amén. le tocó un capítulo completo, Mirta, Mateo 28, el último capítulo, hoy 17 de febrero, vea. 31 días de enero, 17 días de febrero y apenas vamos a terminar Mateo. Sí, sí, este capítulo es demasiado lindo. A mí me llamó mucho la atención porque me pareció lindo, o sea, lindo, porque aquí engloba todo nuestra fe en que Él resucitó. ¿Sí? No tenemos un Dios muerto, sino un Dios vivo. Así es. Bueno, aquí dice, lo voy a leer en la Biblia amplificada, Mateo 28. Ahora, después del día de reposo, cerca del amanecer del primer día de la semana, María de Magdala y la otra María fueron a echar un vistazo al sepulcro. La versión TLA creo que dice el domingo al amanecer. Sí, Ajá, lo bueno. aclara muy bien. Sí. María de Magdala, estoy viendo la serie esta, Los Elegidos, que está muy de moda ahora, y vi el capítulo de la resurrección y vi la vida de María de Magdala, como ellos la enfocan, ¿verdad? Porque esta María fue la misma que lo ungió, fue la misma que él rescató del hoyo cenagoso. Y esto hace un corazón agradecido, o sea, estar pendiente de su Señor. Esta historia entre María y Yeshua me llamó mucho la atención. El versículo 2 dice, y he aquí un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y vino, hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. Yo me imagino el sentido del humor del ángel. Voy a hacer un estruendo, ruedo la piedra y un terremoto y me siento aquí. Yo me imagino que con una gran sonrisa. Eh, Aquí describe las vestiduras del ángel, creo que es en esta versión. Su apariencia era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. O sea, un destello de luz, ese era ese relámpago, esas vestiduras de ese ángel. El 4 dice, y los que hacían guardia se asustaron tanto al verlo que se agitaron y temblaron y quedaron como muertos. Yo me imagino, se le fue la sangre del cuerpo y quedarían pálidos, por eso dice que como muertos, ¿no? Sí, en shock. Sí. Y el 5 dice, pero el ángel le dijo a las mujeres, no se alarmen ni se asusten, porque sé que están buscando a Jesús que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado como dijo que haría. Vengan y miren el lugar donde yacía. Mm, ok. El 7 dice, entonces vayan pronto y digan a sus discípulos, Él ha resucitado de entre los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. He aquí, te lo he dicho. O sea, ya se había ido, él iba ya a Galilea. En el 8 dice, salieron apresuradamente del sepulcro con temor y gran alegría y corrieron a avisar a los discípulos. Y mientras iban, he aquí Jesús les salió al encuentro y les dijo, saludos. Y se acercaron a él, le abrazaron los pies y le adoraron. O sea, yo me traslado a ese momento como que, hola, les dije que iba a resucitar. Acá en el 10 dice, entonces Jesús les dijo, no se asusten, venga, ve y di a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras iban de camino, he aquí, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había ocurrido. Y cuando los principales sacerdotes se reunieron con los ancianos y consultaron juntos, dieron una cantidad suficiente de dinero a los soldados. Aquí estaba otra vez presente el soborno. Fíjense que el grado de perversión, estábamos leyendo Levítico y estábamos leyendo el comportamiento que tienen que tener los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Y su nivel de corrupción fue tanta que se atrevieron no solamente a mandarlo a matar, sino
a mentir, a negar, o sea, como tapar el sol con un dedo. Eso fue lo que ellos quisieron hacer y dieron dinero por eso. Eso me parece que es demasiado triste, porque es como decíamos al principio, o sea, la gente espera de los sacerdotes y los sumos sacerdotes una conducta mucho mejor que esta, que sobornar a los guardias, o sea, sobornar a los guardias, diciendo aquí, y dijo, el 13 dice, y dijo, dile a la gente que sus discípulos vinieron de noche y se lo llevaron mientras dormíamos. Y si el gobernador se entera, lo apaciguaremos y te libraremos de problemas y preocupaciones. Así que tomaron el dinero e hicieron lo que se les instruyó. Y esta historia ha sido corriente entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso es que los judíos no creen, Mirta, porque creyeron la historia de los sumos sacerdotes. sabe que me encontré en estos días, el día de ayer, donde aparece José de Arimatea, Ujú, en el dedito de ayer, ¿sí? Eh, jueves 16 de febrero, aparece José de Arimatea, que fue el que pidió el cuerpo. ujú. Entonces me puse a investigar la vida de José de Arimatea y terminé encontrando que hay una declaración de José de Arimatea. Esa es una cosa histórica, extracanónica, porque a él lo meten a la cárcel, a José de Arimatea lo meten a la cárcel porque lo acusan de él haber sacado al cadáver. Ujú. Entonces lo meten preso, pero cuando van a sacarlo, no lo encuentran. José de Arimatea, pues era miembro del concilio, del Sanedrín, Ujú, Tribunal Supremo de los Judíos. José de Arimatea era una población en Judá. José ujú, era, según la historia de los judíos, José de Arimatea era hermano menor de Joaquín, el padre de María. O sea que era un tío abuelo de Jesús y era muy rico. ah, Entonces, en otra escritura, eso lo encontré en la declaración de José de Arimatea. En otra escritura que encontré que se llama La Cueva de los Tesoros, José de Arimatea había comprado la tumba donde estaba enterrado Adán y Eva, donde los enterró Sem, allí en el Gólgota, en el Calvario. mm, Entonces, eh, José de Arimatea, cuando después de todo esto, pues hubo persecución, porque él se les desapareció de la cárcel y se vuelve a saber de él cuando él era dueño de embarcaciones y de muchas cosas. Él se va con un grupo muy grande, entre ellos con algunas de las mujeres que seguían a Jesús y con Lázaro van a ir a dar a Francia, José de Arimatea. ujú. Pero también aparece otra cosa que me encontré, otro documento que se llama el Evangelio de Nicodemo. Nicodemo también era otro de los del concilio ahí, del Sanedrín, que seguían a Jesús, como dice en el libro de Juan, a escondidas, porque pues les daba temor de los judíos. Sí. Entonces, ¿cómo le parece que hay una declaración de una carta que le manda, ¿cómo es que se llama este gobernador que le manda Poncio al Pilato. emperador? Poncio Pilato le manda una carta al emperador diciendo que él vio un comportamiento muy extraño entre los que habían, entre los guardias que estaban cuidando la sepultura. Y él viendo Ujú, ese comportamiento tan extraño, los apresó y les dijo, bueno, me van a contar qué fue lo que sucedió. Entonces le contaron que Jesús había resucitado y le contaron lo del ángel. Entonces él se fue a preguntarle al sumo sacerdote, a los nobles, y bueno, entonces hicieron salir a todos, quedó solamente el sumo sacerdote y otro anciano, y le dijeron, mire, nos pusimos a revisar los libros y encontramos, bueno, le contaron todos se lo contaron a, a Poncio Pilato y le dijeron, hemos encontrado que nos hemos equivocado y hemos matado al Hijo de Dios.
Entonces que Poncio Pilato le está contando en una carta que le escribe al emperador y le dice, y eso luego lo citan otros, lo citan historiadores y más gente. Esa carta lo conocieron otros historiadores y lo conocía la gente en los primeros siglos, donde Poncio Pilato le decía que esos dos, el sumo sacerdote y otro anciano, le confesaron que Jesús había resucitado, pero que ellos, por el bienestar del César, para que la gente no se fuera a rebelar contra el César, iban a guardar ese secreto. Entonces Poncio Pilato, como era medio cobardón, se quedó callado y mandó la carta, que era por el bienestar del imperio, que no iban a decir que Jesús había resucitado. Porque ahí dice en el 28:14, si el gobernador llega a saber esto, nosotros hablaremos con él y a ustedes no se les culpará de nada. Sí, lo apaciguaremos, ajá. Entonces, en ese evangelio de Nicodemo aparece toda la historia, la carta de Poncio Pilato y eso lo enseñaban los padres apostólicos en los primeros siglos. Entonces, quedaron evidencias históricas de que Jesús había resucitado. Poncio Pilato se convirtió luego, la esposa de Poncio Pilato como que era piadosa. Sí, Qué interesante todo esto, ¿no? Porque pues no están en la Biblia estas historias, pero simpático, por ejemplo, el tema, porque había un versículo muy complicado el día de ayer que estuvimos hablando que tenía que ver con Mateo 27:52. Los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. O sea, sí, hubo resurrección masiva en Jerusalén. sí, Dice el 27:53. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Estamos hablando que en ese caso, y como y algunos profetas dicen que ahí fue donde resucitó Adán, y Jesús y el postrer Adán presentó al primer Adán resucitado frente al Padre. Es decir, la primicia del primer resucitado fue que llevó los primeros hijos de resurrección y los presentó allí, porque pues era tiempo de fiesta, ¿no? De la Pascua, donde había mucho peregrino, sí, gente que peregrinaba para la fiesta. Pero en medio de todo eso apareció gente que había muerto, apareció resucitada en Jerusalén. Y eso fue de conocimiento. Lo que pasa es que si eso lo supieran los judíos de hoy, si los judíos de hoy conocieran la historia que escondieron los judíos de la época, pues muchos de los judíos verían a Jesucristo no como un profeta, sino lo verían como el Hijo de Dios. claro, Pero claro. bueno, el velo se va a ir corriendo, el velo se va a ir abriendo para ellos y van a poder ver a Jesús como el Hijo de Dios. Interesante estas lecturas extracanónicas, ¿no? Extracanónico. Interesantes estas historias. Sí, 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 es correcto. El versículo 16, continuamos con el versículo 16, dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado y les había concertado una cita. Cuando le vieron, se postraron y le adoraron, pero con algunas dudas. Jesús se acercó rompiendo el silencio y le dijo, me ha sido dada toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Id pues, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado. He aquí estoy con ustedes todos los días, perpetuamente, uniformemente y en toda ocasión, hasta el fin y la consumación de los tiempos. Amén. Me gusta como lo dice esta versión, perpetuamente, uniformemente. Uniformemente, una superficie uniforme es que está completa, que ninguna área de esa superficie le hace falta, sino que está completa. Dice uniformemente. Me quedo con esa palabra, uniformemente. Ahora, estos son los versículos preferidos de todas las agencias misioneras, ¿no? Y por todo el Ujú. mundo y hacer discípulos. Eh, desde el punto de vista, las agencias misioneras miran al evangelismo y al discipulado personal, y está bien, pero también algunos movimientos apostólicos ven como discipular a las naciones de la tierra y a todo lo que hay en ellas. Ujú. También es correcta esa observación,
porque como dice el 28:18, Dios le dio el poder para gobernar todo el universo. Y el Sí. universo no son solamente los humanos, sino son todos los reinos que hay Ujú. dentro del universo. ¿Sí? Entonces, el evangelismo es global, el discipulado es global, o sea que tenemos que discipular a los planetas, pues yo creo que sí, seguramente. Al reino de las aguas tenemos que discipularlo, Sí. seguramente. Entonces, ahí al reino mineral seguramente hay que discipularlo. Entonces, creo que ambas perspectivas eh, son parte de la multiforme sabiduría de Dios, son parte de las diferentes dimensiones en las que podemos ver qué es lo que tenemos que evangelizar, a quién le tenemos que llevar las buenas nuevas, a quién tenemos que discipular y a quién tenemos que bautizar. ¿Sí? Y ahora, entiendo por la historia que en los primeros 3 siglos se bautizaban a personas sumergiéndose 3 veces, una en el nombre del Padre, Ujú. otro sumergimiento en el nombre del Hijo, otro sumergimiento en el nombre del Espíritu Santo. Eh, Mucha gente, inclusive por ahí en el 3.er siglo, en los padres apostólicos se decía que si alguien veía que un obispo solamente sumergiera en el bautismo una sola persona y había más de un testigo, lo informaran y el obispo era destituido. O sea, Una pena. eso tenía su pena en la Ujú. iglesia primitiva. Pero ya cuando la iglesia católica se apoderó de todo el movimiento y se apoderó de todo, pues eso sí, ya eso se deterioró ese tipo de bautismos y Se ya no desvirtuó. se Sí. desvirtuó. Pero son cosas que alguien me preguntaba que si podía volverse a bautizar con 3 sumergimientos. Sí, bautícese tantas veces como si eso le sirve para poder avanzar, pues Claro. bautícese, hágase bautizar y con 3 sumergimientos, no importa, es decir, hágalo, porque hay veces que dicen, no, ya fue bautizado, no se puede volver a bautizar. Pues, esos son como dogmas ahí como sin sentido, ¿no? Ujú. Entonces, como para que tenga paz, y si usted, amigo que nos escucha, quiere que acuda a una autoridad cercana, alguien que te respete para que lo bautice, pues dígale, bautíceme sumergiéndome una vez en el nombre del Padre, otra vez en el nombre del Hijo y otra vez en el nombre del Espíritu Santo. Ahora, si fue bautizado solamente una sola vez, pues no se sienta que no está bautizado, tampoco escuche esas voces. Les estoy contando el contexto histórico para que sepan lo delicado que era el tema del bautismo, ¿sí? Entonces, y bueno, y después de todo eso, pues no solamente bautizarse, también hay que enseñar todas las cosas. Y eso es lo que pretendemos Sí. en Dedicto. Pues no estamos asumiendo el rol de maestros de los demás, sino conversando. Estamos conversando. Claro que se sueltan enseñanzas, sí, porque compartimos de lo que tenemos. Claro. ¿Sí? Pero, y eso se trata. Y la exhortación es no que nosotros seamos su maestro, sino que Jesús, Yeshua, sea su maestro, Amén. a que Él sea su pastor. Entonces es eso, ¿no? Buscarle, profundizar, entender, conocer. Y yo me he sentido muy gozoso en los últimos 2 días leyendo esa declaración de José de Arimatea, ese libro apócrifo de la Cueva de los Tesoros, ese Evangelio de Nicodemo. Pues yo lo leí todos y no encontré ni una sola herejía. Nada Qué bueno. que haya chocado yo con eso, como que, ay, eso es una cosa gnóstica, ay, se me pararon los pelos de punta, ¿no? No encontré ninguna, decía una historia bonita, que si alguien escribiera novelas, pues podría hasta poner, si uno va a hacer una película, por lo menos eso serviría para darle contexto a la película, ¿sí? Porque una Claro. película basada en hechos reales, pero también hay que adornarla con cosas de contexto, ¿sí? Entonces, pues Sí. si se hiciera una serie Netflix, pues yo creo que sería bueno de la vida de Jesús pues sería bueno anexar estos libros de contexto, estas informaciones de contexto, pues no cambian el mensaje central, no contradicen absolutamente nada, ¿sí? Sí. Y no se hace ninguna violación a algún principio de fe, nada. Son historias ahí, chévere, historias bonitas y es más, le dan a uno como ese contexto agradable de poder entender detalles que de otra manera uno no entendería, ¿sí? Sí. Estoy Porque, de por acuerdo. ejemplo, en el Gólgota era un sitio donde se enterraba gente. Se necesitaba alguien de mucho dinero para haber comprado la tumba de Adán y de Eva, ¿sí? Se necesitaba alguien, pero muy billetón para poder Sí. comprar eso. Y si aquí José de Arimatea, que era el tío abuelo de Jesús,
Pues bueno, entonces qué interesante todo eso y, en fin, qué bonito. Ya mañana entonces nos vamos ya mañana todavía seguimos En en Levítico. Levítico, pero ya mañana nos vamos al Evangelio según San Marcos. Vamos a ver otro evangelio, vamos otra vez a repetir durante un mes, mes y medio, todo lo que ya vimos en Mateo, seguramente en estos 3 evangelios vamos a ver, pero ahí van apareciendo perlitas, Claro. perlitas, vamos examinando parábolas, las vamos entendiendo, su aplicación, qué bonito, ¿sí? Sí, Bueno, Mirta, muchas gracias, hoy nos rindió bastante, nos rindió el tiempo. sí. Gracias, Mirta, por su colaboración en este programa de Edito. Y gracias porque en este nuevo tiempo vamos a tener, gracias a Mirta Cordero, vamos a tener varios expositores, no venezolanos, sino adicional a ser venezolanos, varias grabaciones desde territorio venezolano, que es diferente. Ya tuvimos la primera, en estos días viene una segunda, luego viene una tercera, Ujú. y bueno, algo está pasando ahí en Venezuela. Entonces, Amén. amigos que nos escuchan, Dedito está ganando audiencia y sobre todo más que audiencia está abriéndonos ese territorio desde Venezuela. Y bueno, Dios bendiga a Venezuela, Amén. amamos Venezuela, a los venezolanos que nos escuchan, ya sea dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, les enviamos un caluroso saludo, un abrazo, muchas bendiciones. Bueno, Amén. y no pierdan la fe. Dios nos Amén. puede sorprender. Bueno, Sí. Chao. bendiciones, Mirta. Saludes a Noel Rango. Bendiciones. Con gusto.